Dios les bendiga en este hermoso día. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante que veo que hay muchas personas que están siendo lastimadas, otras se están aprovechando. Bueno, quiero que hablemos bien de un tema. Y el tema sería: ¿es pecado diezmar en estos tiempos? ¿O la iglesia de Cristo debería diezmar? Bueno, sabemos que el diezmo, una práctica, ¿verdad?, que antes de que existiera la ley de Moisés ya se venía dando. Las religiones paganas practicaron el diezmo. Abraham, dice la Biblia, que le dio el diezmo a Melquisedec. Y también la Biblia muestra que Jacob propuso en su corazón darle el diezmo a Dios de todo lo que obtuviera. Pero ahora, en los tiempos de la gracia, ¿estará bien diezmar o no diezmar? Hay un problema. Y el problema es que el diezmo ha tomado dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos? Está el extremo que lo ataca, ¿verdad? Y está el extremo que lo mal utiliza. Pero, ¿qué es lo que le corresponde a la iglesia de Jesucristo en estos tiempos? Bueno, la Biblia habla, ¿verdad?, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice que en el versículo 6 habla de: el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero en el versículo 7 me gusta mucho porque Pablo aclara y dice: cada uno dé como propone, o sea, como la persona en su corazón quiere dar. Ahora, lo que no veo bien es que hayan personas que digan que diezmar en este tiempo es pecado. Eso sí no está bien. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que si yo no diezmo o si yo diezmo, estoy pecando. Entonces, no podemos decir que es pecado diezmar y tampoco podemos decir que es pecado no diezmar, porque eso también no es bíblico. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ¿verdad?, el diezmo era un mandato, era una obligación, y que el diezmo no era dinero, eso lo teníamos claro, no era dinero, era alimentos, granos, con los cuales se sustentaban los sacerdotes, los levitas, y no solamente ellos, sino que también los huérfanos tenían derecho a un diezmo, las viudas tenían derecho a un diezmo, y aún los mismos levitas le daban el diezmo al sacerdote. Eso lo tenemos claro y sabemos que eso hace parte del antiguo pacto, y ya estamos en la gracia, estamos en el nuevo pacto. Ahora, el problema de hoy en día es atacar el diezmo. ¿Por qué? Porque hay personas que atacan el diezmo, le dicen a la gente: no diezmen, eso es un robo, eso es una estafa, pero lo hacen con el fin de dañar la obra de Dios, para que la gente en su corazón se cierre y no ayude, no apoye, no permita el avance de una congregación o de un ministerio. Ahora, y muchos toman un texto en Tesalonicenses donde dice que el que no trabaje, que no coma. Pero cuando leemos ese texto nos damos cuenta que ese pasaje no le está hablando a los pastores. Ese pasaje le estaba hablando a los hermanos que dentro de la congregación andaban desordenados. La Biblia habla muy bien y el apóstol Pablo habla muy claro cuando él defiende su ministerio en el libro de 2 de Corintios. Cuando él comienza a defender su ministerio, Pablo habla muy bien de los derechos de un ministro en 2 de Corintios. Él habla de que él también tiene derecho, que el obrero es digno de su salario y que el mismo Señor, no el hombre, el mismo Jesús dio la orden que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Y no es pecado que un pastor no trabaje, eso no es pecado, que se dedique solamente a la obra. Ahora, si ese ministro quiere trabajar, también lo puede hacer, eso es personal. Pablo trabajaba no porque era pecado que él no trabajara, no, él trabajaba porque él amaba tanto a las ovejas que él no quería ser gravoso para nadie. Ahora,
Ese era Pablo. Hay personas que sí se dedican de completo a una obra. Igual Dios también bendice a esa persona y esa persona tiene derecho de participar. Pablo lo explica de lo que entra en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el otro extremo que veo mal? El otro extremo es cuando yo veo que se malutiliza o se chantajea a través del diezmo. ¿Cómo así? Hay congregaciones donde a las personas las chantajean, las controlan y las manipulan a través del diezmo. Utilizan Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Y le enseñan a las personas que el que no diezma está bajo maldición y que es un ladrón y que por ende se va a ir al infierno. Y eso no es bíblico. Malaquías no le está hablando a la iglesia. Malaquías le habla al pueblo de Israel que habían dejado de llevar el diezmo a la casa de Dios. Los diezmos, porque no era un solo diezmo, eran varios diezmos. Ahora, en el tiempo de la gracia, en el momento donde estamos viviendo nosotros, en el tiempo donde está la iglesia, ya el diezmo ya hace parte de lo que el creyente proponga en su corazón. Entonces, si un creyente propone en su corazón dar el 10%, lo puede hacer. Ahora, si el creyente quiere dar menos, lo puede hacer. Si el creyente puede dar más, lo puede hacer, porque la Biblia dice, cada uno dé como propuso. ¿Entiendes? Es lo que nosotros propongamos en nuestro corazón. No hay que manipular, no hay que a la gente chantajearle y decirle, si no diezmas, no te puedes montar en el púlpito, no puedes tomar la Santa Cena, estás en disciplina, no puedes predicar aquí, no puedes ir a predicar a otra iglesia. Mejor dicho, hay un chantaje total para poder uno servir en una iglesia. Hay una lista de los diezmadores, son las mejores ovejas, los que se sientan en los mejores asientos, los que tienen más en cuenta, los que le celebran el cumpleaños, a los que hay pastores que solamente visitan a las ovejas que diezman, a las que no las visitan. Entonces ya eso sí es pecado, porque eso es irse por el lucro, estar más pendiente al dinero. Ahora, no podemos utilizar el diezmo para chantajear ni decir que se van a ir para el infierno, porque es fracturar la palabra y mezclar las cosas que Cristo abolió con las que no abolió. Ahora, si el diezmo se abolió en la cruz, si el diezmo y el sábado y tantas cosas murieron en la cruz, ¿por qué seguir practicándolo ahora en la gracia? Pero hay cosas que aunque están abolidas ritualmente o obligatoriamente, pero si la persona, lo dispone en su corazón, no hay problema. Y Pablo habla muy bien de eso en Romanos capítulo 14 cuando habla de los débiles de la fe. Pablo dice que hay personas que quieren guardar un día de reposo, hay otras que no. Entonces Pablo dice que el que quiere guardar un día para el Señor lo hace, y el que no también, el que no quiere comer cerdo. Estamos bajo la gracia. Y en la gracia cada uno propone en su corazón darle a Dios lo que le place. Y si una persona quiere dar el 10%, no hay problema. Y yo motivo a que las personas que lo hacen, no porque los están obligando, ni porque se van a ir para el infierno, ni porque la Biblia dice que hay que diezmar, no, porque le nace, sígalo haciendo. Y el que no y quiera apoyar de otra manera, hágalo también, pero no estorbe al que hace eso. Y el que diezma no estorbe al que no lo hace, porque estamos bajo la gracia y no podemos destruir, no podemos estar dañando el pueblo de Dios. Así que mi exhortación es para que, por favor, utilicemos bien la palabra y no nos desviemos, no chantajeemos, no manipulemos y tampoco destruyamos a las personas que tienen anhelo de hacer la obra de Dios. Sabemos que no es pecado diezmar, ofrendar, eso no es pecado. Y sabemos que el extremo es pecado, Así que, ya saben, quería compartir ese video con ustedes para que nos cuidemos de esas enseñanzas destructivas, de que la gente no debe diezmar, de que eso fue bajo la ley, que el que se pone a diezmar cayó de la gracia, porque así dicen, cayó de la gracia y cayó bajo maldición. No. El problema es cuando la persona lo hace como si estuviera bajo la ley. Ahí sí hay problema. El problema es cuando la gente hace las cosas por obligación, por imposición, y aquí no es así. Aquí todo debe nacer de un corazón agradecido a Dios, y si lo quieres hacer, bien, y si no lo haces, también. Igual el pastor debe amar al que lo hace y al que no lo hace igual, y tratarlos igual, porque aquí no debe haber acepción de personas. Santiago habla de la preferencia por el dinero, y no debemos hacer preferencia si alguno lo hace o no lo hace. Es verdad que en la iglesia hay necesidades, es verdad que los pastores comen, es verdad que los pastores pagan un arriendo, pagan servicios, todo eso se sabe, pero tampoco podemos chantajear a la gente con el dinero. A la gente hay que darle una enseñanza sana de que no estamos bajo la ley, pero el que lo quiera hacer, no por obligación,
Así como lo hizo Jacob, de voto, de corazón, de agradecimiento, lo puede hacer. No es obligación. Pero si a la persona le nace y siente que Dios lo está bendiciendo y se siente gozoso, en el espíritu lo puede hacer. Y si lo hace con fe, mejor. Así que la Biblia dice que lo que no proviene de la fe es pecado. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Y vamos a seguir subiendo enseñanzas que vayan en contra de tanta falsa doctrina y tanta manipulación y chantaje que hay mucho hoy en día en muchas congregaciones, que tú si no das el diezmo a otro pastor estás en pecado, que si tú no le das el diezmo a un concilio estás en pecado, que todas las iglesias deben dar el diezmo porque eso lo dice la Biblia. Ojo con eso. Eso se llama chantajear y eso se llama torcer las escrituras. Eso no lo hacían los apóstoles. Y la Biblia habla de ofrenda. Y cada uno dé como propuso en su corazón. Yo no necesito un apóstol para yo poder estar en victoria. Tengo que darle mi diezmo a un apóstol, o mi congregación tiene que darle el diezmo a un pastor para estar en victoria. Déjense de eso, eso no está bien, porque eso no es bíblico. Vamos a volver a la palabra y no destruyamos al que quiera hacer algo de buen corazón. Si la persona quiere diezmar, allá él. Si no lo quiere hacer, allá él. Cada uno de, el que siembra escasamente, así va a ser. Y el que siembra abundantemente, el que quiere dar el 20, el que quiera dar el 15. Cada uno de como propuso. Pero no destruyamos, porque hay mucha gente en las redes sociales y en los grupos de debate en Facebook que están destruyendo, y en YouTube también están destruyendo, están enseñando de que no hay que diezmar, que eso es un robo. Si es verdad que hay pastores que son ladrones, si es verdad que hay mucho vividor, pero es que esas personas a las que roban son personas también que no leen la Biblia, que no buscan a Dios, que son ignorantes en la Escritura. Por eso es que los roban, los estafan, pero es por ellos mismos. Y cada quien tiene lo que se merece. Porque si la oveja no quiere buscar a Dios, va a terminar teniendo un pastor engañoso, un pastor mentiroso que lo va a robar, o un apóstol, no sé, tantas cosas que hay hoy en día. Así que hay que volvernos a las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hay que seguir avanzando.